repente me empieza a sorprender el ruido de cacerolas en la calle. Camino 4 cuadras y cuando llego ya a Santa Fe y la 9 de julio, veo que venía por la 9 de julio y por Santa Fe, desde la zona de Palermo hacia el centro, por Santa Fe, ¿verdad? En esa época Santa Fe era toda mano hacia el centro, además, pero una cantidad muy grande de gente y gente que venía sumándose. Entonces me sumé, digamos, a la manifestación. Totalmente desorganizada, totalmente espontánea, no había conducción, no había pancartas, no había nada, gente gritando en contra de la Rúa. Los fui acompañando, llegamos a la Plaza de Mayo y se empezó a llenar la plaza. 2 horas después la plaza era una cosa impresionante y recién a las 3 horas empezaron a aparecer algunos de los dirigentes. Fue notable, eso fue una cosa clarísima, no me lo olvido más en mi vida, cómo la reacción popular dejó atrás a la dirigencia. Hacía 3 horas que estábamos en la plaza y recién en ese momento empezaron a aparecer desconcertadísimos. ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? ¿Quién convocó? Preguntaban. No llamó nadie. La gente salió sola porque estaba harta, ¿no es cierto? Y además le metieron la mano en el bolsillo y aparte muchas otras cosas más, pero fue realmente una cosa realmente impresionante. Yo me quedé realmente asombrado de eso y me di cuenta de que eso ya era el fin del régimen, ¿no? Normalmente en las grandes crisis explota lo que se vino acumulando durante tiempo, a veces durante largo tiempo, durante largos años, como fue toda la década de los 90, que fue generándose un mecanismo de constricción social muy fuerte. Ayer en Continental, compañero, se ha derramado sangre obrera, y la sangre obrera no es cualquier cosa. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. Un peso fuerte. Menem lo hizo. El respeto internacional. Porque tenés que tener la radicalización de las políticas neoliberales, que paradojalmente hace un gobierno que había venido para cambiar la historia, o sea, la propaganda, la publicidad de la fórmula de la Rúa Álvarez, ¿verdad? Y que lo que hicieron fue continuar y profundizar yendo más allá de donde había querido ir el mismo Carlos Menem. Y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social, pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Ha sido detectado un grupo en el monte y se está tratando de terminar con la acción de ese grupo. Un montón de burócratas durante 14 años no han conseguido nada para nosotros y estos 5.000 puestos con 220 pesos lo hemos conseguido nosotros, el pueblo, hoy. Hoy este es para ustedes. Yo creo que el 19 y 20 de diciembre, más allá de que, como dicen los sociólogos, se constituyó en un acontecimiento, con todo lo que ese término técnicamente implica, fue el resultado, el lugar a donde desembocó un proceso que venía de muchísimos años atrás, un proceso que en términos de la militancia antirrepresiva en Correpi lo vemos muy claramente vinculado con el incremento que tuvo en ese mismo periodo la represión selectiva, que había estado en un aparente letargo del 83 al 95, represión selectiva es la que se descarga en forma específica sobre los sectores ya organizados de la clase trabajadora. A mi marido no lo mataron por robar, no lo mataron por ninguna cosa, sino por honestidad, porque queríamos cobrar los sueldos que le debía la empresa Atahualpa. No le van a tirar mujeres. Tenemos que lamentar una muerte de una compañera que ha fallecido hace un ratito, así que muchachos, tratemos de estar tranquilos, muchachos. Tratemos de estar tranquilos. Puede haber muchas muertes más si nosotros seguimos la misma postura. Pero cuando hablas de modelo, teóricamente, desde la teoría social, es eso, cómo se articula la acumulación, la dominación y el control político. Ese modelo sigue vigente en la Argentina desde el año 76, cuando lo funda la dictadura militar.
hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El año 2001 fue el año de mayor conflictividad obrera de toda la década. Los conflictos en el sector privado fueron mayores que los conflictos del sector público, que era lo que predominaba durante todos los años 90, ¿no? Pero además se combinó el hartazgo frente a la situación económica, la desconfianza frente a los partidos, el problema de la escasez, el problema de no poder retirar dinero de los cajeros o de los bancos para poder sacar el salario y comer. En el interior esto se sintió mucho y los compañeros lo que comenzaron a hacer es ocupar las rutas, tomar las calles, entendiendo que esta era una forma de construir una acción directa y de lucha contra el sistema de circulación de las mercancías en nuestro país. Es decir, que el piquete no es simplemente un levantamiento o voy y corto la ruta porque sí, sino porque me cerrás la fábrica, entonces yo te corto la ruta, que es por donde las mercancías circulan. Si las mercancías no pueden circular, vos no tenés ganancia. Eso para nosotros es fundamental. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. En aquella época el neoliberalismo parecía invencible y seguramente no se hubiera podido vencer gradualmente. Vencer, digo, agrietar, deslegitimar, ¿no? Uno piensa que esas cosas son imprevisibles, pero creo que esa imprevisibilidad justamente tiene que ver con el éxito que tuvo el 19-20, porque para mí es exitoso, capaz que estoy equivocado. Cuando el pueblo sale a la calle, no sale a la calle solamente por lo que está sucediendo en ese momento particularmente, sino que hay una memoria histórica, hay un proceso de organización popular desde abajo que se va gestando y en determinados momentos o episodios de la lucha de clases eso se expresa. El 19-20 es un ejemplo de esto, ¿no? Acá yo creo que lo que hubo fue, por eso, una revuelta popular. Yo creo que esa es la caracterización correcta. No había una situación preinsurreccional, entre otras cosas porque no había un mínimo de organización. Digo, si el gravísimo problema que tuvimos el 19 y 20 fue la falta absoluta de algún entramado organizativo que pudiera canalizar esa enorme energía social que se liberó y que se dispersó. Es que la política no soporta el vacío, porque la consigna que apareció, que venga lo que nunca ha sido, tenía un vacío de sentido. Algunos decían que eso era lo que era el espontaneísmo, que no tenía un horizonte. Otros sentidos han dicho que justamente la potencialidad de esa consigna era el vacío que había que construir. Bueno, lo que es cierto que lo que nunca ha sido no llegó y esa vacancia, ese vacío fue llenado por los de siempre, ¿no? Las posibilidades de organizarnos como organizaciones del campo popular no fueron suficientes para el momento. No fueron suficientes, no pudimos construir el nivel de unidad necesario como para dar respuesta a esa crisis y no llegamos a construir las condiciones subjetivas que tienen que ver con el nivel de conciencia, ¿no? La conciencia que necesitamos como clase y como pueblo para liberarnos. Eso faltó y creo que es un desafío para los procesos que se abran de aquí en más. El 20 de diciembre en la práctica, sin una vanguardia de la clase trabajadora con capacidad de guiarla dentro de un proyecto político emancipador, fue lo que motivó que se vayan todos y de un momento en el cual indudablemente los sectores medios, a partir de sus propias preocupaciones por la incautación de ahorros y demás, pero también porque es su destino seguir a la clase trabajadora cuando toma la delantera, estaban siendo furgón de arrastre de ese movimiento popular, rápidamente cambiaron al no solamente que se queden todos, sino que se queden con toda la legitimidad posible, y bueno, el resultado lo tenemos hoy a la vista con el 57% de la población votando a Cristina Fernández de Kirchner. Fue una ruptura momentánea que fue muy importante, no se había visto nunca antes en este país dirigentes políticos teniendo que salir disfrazados o escondidos, ¿verdad? Pero fue una ruptura que pudo ser saldada nuevamente, y creo que esa fue la obra maestra de Eduardo Duhalde, ¿no? Desde un punto de vista reaccionario, conservador, pero con una habilidad extraordinaria, que hay que reconocerlo, no estás hablando con un improvisado. El tipo pudo saldar toda esa deuda
y pudo reconstruir el sistema de dominación y reinstalar una dirigencia política que había sido expulsada violentamente. Quiero decirles que voy a seguir acompañando a los trabajadores y a las empresas argentinas. Quiero decirles que no hay trabajadores sin empresas y que estoy convencido que esta Argentina productiva, esta Argentina que tiene una capacidad intacta en materia de producción, tenemos que alentarla y tenemos que impulsarla. Y quiero decirles que esta no es la lucha de un presidente, ni siquiera de un gobierno. Quiero que sea la batalla de todos, que me acompañen los argentinos en esta lucha. Esta lucha debe nacer en el corazón de cada argentino. Pensar si realmente queremos aquella Argentina que lo único que importaba era el negocio financiero, o esta Argentina que se impulsa con mucha fuerza al trabajo y a la producción. Le pido desde el corazón que nos acompañen, porque esta es la lucha de una Argentina que quiere vivir.